Buenas tardes y calurosas tardes a todos, desde luego. Somos poquitos, pero somos los mejores. Presentar hoy a doña Carmen Bermúdez Sánchez es tan difícil como fácil, aunque este juego de palabras pueda parecer paradójico. Es simplemente sencillo hablar de una de las profesionales de la restauración, la enseñanza y el academicismo universitario. Porque solo el hecho de relatar uno de los currículums profesionales más dilatados y amplios que ofrece el panorama actual de expertos en la materia dejaría a los asistentes sorprendidos y convencidos de que el señor de Pasión ha estado en las mejores manos posibles. Pero es sumamente difícil, cuando menos peligroso, ponerse a leer de carrerilla tan impresionante bagaje profesional, porque corre uno el riesgo de dejarse en el tintero intervenciones y actuaciones que simplemente han sido prodigiosas y casi milagrosas. El caso es que Carmen Bermúdez interpreta el papel más importante para el arte y no es otro que el de la restauración. Seria, sesuda, medida y respetuosa. Porque cuando uno confía en esta doctora, profesora, titular de la Universidad de Granada, una pieza del patrimonio histórico, respira tranquilo, al saber que recuperará incluso lo que el tiempo se ha llevado y que jamás tendrá que lamentar algo que no haya sido científicamente sopesado en un tratamiento de intervención. Sus trabajos de investigación son habituales en las más prestigiosas publicaciones del ámbito del arte, la restauración y la conservación del patrimonio. Caso del Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la revista La Restauración y Rehabilitación y la revista de estudios históricos locales como La Berezana. Es autora de un interesantísimo libro que debería de figurar como cabecera de cualquier priota. La escultura en madera policromada, degradaciones causadas por la inadecuada ejecución de la técnica, defectos e incompatibilidad materiales. Ha participado como ponente, conferenciante y articulista en numerosas ocasiones, destacando sus aportaciones a congresos internacionales y nacionales. En Priego de Córdoba fue la responsable de la intervención científica del inmenso legado patrimonial que la Orden Franciscana deja en la ciudad cordobesa. Ha dirigido los grados y especialidades de restauración pictórica y escultórica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, posgrado en carpintería hispano-musulmana y ha actuado en bienes de titularidad eclesiástica de fundaciones ahorristas o de ayuntamientos, dando todo ello muestra de su ingente capacidad como restaurador. A efectos académicos se licenció en Bellas Artes en la Complutense de Madrid, es doctora de Bellas Artes por la Universidad de Granada, experta en técnica de conservación del patrimonio, especialista en conservación y restauración de obras de arte, profesora titular de la Universidad de Granada y miembro fundador del Seminario Permanente de Escultura Pública y su conservación. Conservar la memoria inmediata y principal valedora de la restauración escultórica desde el ámbito universitario. Su obra de conservación ingente, prodigiosa y prolífica está en Laguna, en Priego, en Vélez Rubio, en Vilches, Huelma, Jaén, Baza, La Fulvia, Granada, o desde hace unos meses aquí en Madrid. La lista es mucho mayor y por eso apuntaba que es harto difícil no cometer el fallo de dejarnos algo por recorrer en una impecable y muy celosa trayectoria profesional. La restauradora del Señor de Pasión tiene antes que nada algo muy claro, que es un objetivo que se haya convertido en bandera y que explica y enseña y recalca a su alumno. Y pone en práctica en sus trabajos. Aplicar una restauración científica, respetuosa, oportuna y ajustada a la historia y al trabajo del artista. Jamás afectar la obra primigenia. Y eso le ha valido que se le confíe en obras de la mejor de la escultura y pintura barroca española, sin olvidarlo de los talleres de Mora, Mena o aquella mítica restauración aplicada a nada menos que la Virgen de la Esperanza de Granada, con la que se recuperó el documento que le acreditaba como la obra de José el Sueño. La doctora Carmen Bermúdez ha hecho simplemente un trabajo científico. Confiar en profesionales de su talla, el patrimonio histórico es garante y seguridad plena. Cuando regresan las obras devocionales y artísticas, uno está plenamente convencido que retorna la pieza en el mejor del estado posible, casi como si el tiempo no hubiera pasado por ella, y con la concepción original pretendida por el autor. Argumentos más que suficientes para que todos sepamos que la intervención practicada al Señor de Pasión por la doctora Bermúdez
ha sido tanto un acierto como en su momento fue también cargarle al maestro Barbero dicha obra de la devoción del Jueves Santo madrileño. Toca ya ahora escuchar los entresijos de un trabajo soberbio que pudo observarse sin pudor hace apenas 10 días el pasado Jueves Santo y que explica de manera concienzuda la que quedará ligada desde ya a este Cristo, a su hermandad y a la historia de Madrid. Escuchamos pues a la doctora y profesora universitaria doña Carmen Bermúdez Sánchez. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues yo ya no sé qué más decir después de todo lo que han dicho. Yo solamente me voy a limitar a poner unas pocas imágenes, unas cuantas imágenes, un poco resumido para que tampoco sea demasiado monótono o pesado lo que ha sido la restauración de este Cristo. Tampoco ha habido que hacer muchísimas cosas, porque la verdad es que estaba en bastante buen estado de conservación. Ha sido un acierto que de vez en cuando todas las cofradías regularmente dediquen un poco de tiempo a revisar la obra, ir paliando, frenando la medida posible lo que son los deterioros que van apareciendo con el paso del tiempo y no esperar a que la obra esté en mismo estado de conservación. De todas maneras, vamos viendo algunas diapositivas de cómo llegó la obra al taller. Solo algunos detalles, no vamos a poner muchos, nada más que los que son más significativos. A simple vista la obra está aparentemente en buen estado de conservación, se ve que está firmada por el escultor en lo que es la parte posterior de la peana. Ya observándola de cerca, sí se ve que tiene bastante suciedad, sobre todo acumulada en determinadas zonas. En la cara, sobre todo en los mofletes y en la nariz, era bastante acusado lo que es la suciedad. En los hombros, en el cuerpo. Era casi lo que más tenía acumulación de lo que es suciedad superficial y polvo adherido. Algunos pequeños descontroncitos, como se puede ver aquí. Esto es el hombro izquierdo, perdón. Y quizás lo que tenía un poquillo peor era lo que es el estado de conservación a nivel de la policromía, de las zonas precisamente lo que tiene más roce del besapié y del besamano. Y la peana posiblemente de tanto frotarla para limpiarla, además llegó al taller incluso con restos de flores secas, es lo que estaba peor. Este dedo también se ve que está bastante mal, con mucha acumulación de suciedad. Su rodilla derecha, muchísima cantidad de suciedad, es lo que más tenía. No era una suciedad uniforme, era irregular, estaba por unas zonas más que por otras. Incluso en algunas zonas se tapaban lo que eran los símbolos o los signos de la pasión, lo que eran las veladuras, los cardenales, los latigazos, habían desaparecido. Los pies también estaban bastante sucios. Aquí un detalle de los dos pies. Algunas grietas. Las grietas son producto de la unión de piezas. Siempre se van a estar marcando con el paso del tiempo. En este caso no se optó por cubrirla, simplemente por tratarla. Pero sí tenía, sobre todo en la peana, no sé si se puede apreciar, justo en la zona de unión de lo que es la escultura con la peana, se ve aquí, en algunas zonas de ensamble de los distintos fragmentos de la peana, que sí pueden estar evidenciando un cierto movimiento de piezas, pero que en principio no son peligrosas. Igual que aquí, quizás las más considerables eran las que había en el paño de pureza, que sigue existiendo. La unión de piezas que tiene en el cuello, y esta, incluso la del cuello, la que estamos marcando ahora mismo, que incluso tiene un poco de desplazamiento, quizá de origen.
y se ha hecho más evidente porque se ha acumulado en esa zona más suciedad. A nivel de policromía, lo que peor tenía era algunos levantamientos de la policromía, como se puede ver aquí en el paño de pureza, no eran tan exagerados como aparece. Estos son porque son macrofotografías y hechas con una luz a propósito para que se evidencie más el levantamiento de la policromía. Y la zona de la frente, que tenía también levantamientos con periodicidad y arañazos provocados posiblemente por el movimiento de la corona de espinas. Este es un detalle de lo que eran las dos manos, cómo estaban antes del tratamiento, por exceso de lo que son el besamano, exceso de rozamiento, se ha ido desgastando la policromía hasta dejar visible la preparación. Como veis, más exagerado en la mano izquierda que en la mano derecha. También ocurre lo mismo en el pie izquierdo y, como vemos también, en la zona del hombro, justo donde roza el Cristo con la cruz, que es donde le faltaba más cantidad de policromía. Y, como también he dicho antes, muchos desgastes en lo que era la peana, posiblemente por donde más se frotaba, más se limpiaba. Ha tenido algunos retoques, por ejemplo, se observa que en distintas partes del cuerpo tiene como salpicadura, o tenía como salpicadura de algún tipo de pintura, como se puede observar aquí en la mano derecha, con pequeñas motitas como de algún carmín o de una pintura negra. También presente en alguna zona del cuerpo, este es la cadera, su cadera derecha, y también había ese tipo de salpicadura en algunas zonas de la peana. No eran muy evidentes, pero a cierta distancia lo que sí daba la sensación es que el Cristo estaba más sucio de lo que en realidad estaba. Y había sufrido algunos retoques parciales. El labio aquí está a mitad de eliminar, se le había retocado, posiblemente porque tenía un pequeño desgaste en el labio, se había retocado, se había dado color. El dedo corazón de la mano izquierda tenía también un pequeño desconchoncito y también alguien le había dado un retoque de color. El dedo meñique de la mano izquierda, también en la unión de una pieza de fragmento que se había roto, también se le había retocado. Esto es a la altura del talón de Aquiles en el pie derecho, y esto en la parte posterior del paño de pureza. En cuanto al proceso de restauración, en principio lo que se hizo es casi prácticamente un tratamiento de conservación, es decir, frenar lo que son los deterioros sin intentar añadir absolutamente nada, en todo caso lo mínimo posible. En principio, como he dicho, las grietas no se han cerrado, no se han tapado, no se han disimulado. Sería absurdo porque son maderas que se mueven con el paso del tiempo, van a estar constantemente moviéndose. Todos los que tenemos algún elemento de madera sabemos que eso ocurre. Con lo cual es tontería taparlas porque dentro de 2 meses van a destaparse y al final van a decir que mal restauró esta señora la obra porque vuelven a remarcarse las uniones de piezas. Simplemente se reforzaron mediante la inyección de adhesivos adecuados para evitar en la medida de lo posible que se sigan abriendo. Y al mismo tiempo, dejándolas al descubierto, se puede seguir observando cómo van evolucionando, si se siguen abriendo nuevas o se siguen manteniendo como están. La labor más ardua, la más dificultosa, fue la labor de limpieza. En principio se hicieron pequeñas catas, abriendo pequeñas ventanitas en todo el cuerpo, en distintas zonas, en una más, al principio más escondida, luego ya en las zonas más salientes, para ir viendo cómo reaccionaban los productos de limpieza y comprobando la eficacia de los resultados y que toda la limpieza fuera homogénea e igual, sin llevarnos absolutamente nada de original, intentando hacer pruebas que se llaman test de solubilidad para evitar que con los disolventes, además de la suciedad, nos lleváramos algo de la obra original. En principio, como ya he dicho, se abren distintas catas que ya se puede ver, las que están marcadas
en algunos sitios la limpieza se ve, es menos contrastada porque no tenía tanta suciedad, y se van abriendo pequeñas ventanas en distintas zonas del cuerpo para comprobar la eficacia del disolvente y el grado de limpieza que hay que hacer para que quede toda la obra homogénea, no quede unas zonas más limpias que otras. O al menos eso es lo que en principio se pensó realizar en esta obra, una limpieza homogénea. Como les digo, se fueron abriendo distintas ventanas en toda la obra, en una zona, como vemos aquí, en esta pantorrilla, es mucho más contrastada, que a lo mejor en la zona del muslo, que es menos evidente. En los pies, por supuesto, los contrastes eran muchísimo más grandes. Y aquí se va viendo un poco el proceso de lo que fue la limpieza. Una vez que se abren pequeñas ventanas, ya se aborda lo que es la limpieza general de la obra, se va limpiando poco a poco. Aquí se va viendo lo que es el detalle de cómo va quedando el proceso de limpieza de la mano izquierda, que es una de las que está más sucia. Incluso, aparentemente, en la zona en la que estaba sucia parece que no falta policromía, y sin embargo, una vez que se han limpiado, sí se ve, sí se acusa más lo que eran las faltas de policromía, pequeños roces, desgastes que tenían. Yo digo, aparentemente parece que no tenía mucha suciedad, pero cuando se empieza a limpiar sí se ven grandes contrastes y que la verdad es que la obra sí estaba sucia. Quizá esta es la labor más dificultosa de toda una restauración, porque es lo único que si se comete un error no se puede corregir. Si nos llevamos lo que nos llevamos no podemos volver a ponerlo. Es la más dificultosa, la más laboriosa y la que ha llevado más tiempo. Por eso la de ir poco a poco evaluando cómo hay que limpiar y en qué medida cada una de las zonas de la obra. Estos detalles de la espalda, el contraste la verdad es que es bastante evidente. Distintos grados de proceso de limpieza de lo que son las piernas. Aquí no está marcado, pero sí se ve lo que es la zona de limpieza del muslo a la altura de la cadera derecha y cómo se van eliminando esas gotitas de pintura que en esta parte no aparecen, y cómo se van viendo, se van haciendo más evidentes con el grado de limpieza lo que son los signos de la pasión, que están bastante disimulados, ocultos bajo tan gruesa capa de suciedad. Ahora, viendo estas imágenes, sí podemos asegurar que el Cristo estaba muy sucio. Quizá las zonas más sucias eran la mano derecha, la mano izquierda y lo que era el muslo izquierdo y el muslo izquierdo. Eran las zonas, no sé por qué casualidad, la zona izquierda era la que estaba más sucia. Incluso en la cara, la zona izquierda es la más sucia. Una vez que se limpió todo el cuerpo, se dejó para el final la cara, siendo la parte, digamos, más controvertida, más delicada, la que todo el mundo mira lo primero, la dejamos para el final, para una vez ya comprobar el efecto de los disolventes, tanteando bien cómo reaccionan los disolventes, la suciedad, la policromía original. Entonces después, en último extremo, se hizo la cara. Por eso es por lo que he puesto las imágenes al final. Y la verdad es que, aunque en algunas zonas, como en la frente, no se nota mucho lo que es la diferencia entre lo limpio y lo sucio, pero sí son bastante evidentes el contraste de lo que es la zona de la nariz, no tanto el carrillo derecho, pero sí la zona de la nariz. Esta es la parte limpia de la frente, la parte sucia. Es
mucho más evidente la zona sucia, igual que le pasa al hombro izquierdo, la mano izquierda, el muslo izquierdo, el lado izquierdo de la cara también era la que estaba más sucia. De hecho, se ve el contraste de lo limpio y lo sucio en la nariz, es mucho más evidente en la zona de la izquierda que en la zona de la derecha. Igual aquí el contraste de lo que es la mejilla también es más evidente en la zona de la izquierda que en la zona de la derecha. Una vez limpia la obra, se eliminaron los repintes. Aquí vemos un detalle de lo que fue el proceso de eliminación del repinte del paño de pureza. Se fueron aplicando distintos test de solubilidad para ver cómo se podía quitar ese repinte sin dañar el original. Se comprobó, una vez eliminado el repinte, que tenía una pequeña grieta con un desgaste de la zona, no sé por qué, quizá por el roce de la túnica, al vestirlo o algo de eso. Y así es como quedó. Una vez integrado, se disimuló cromáticamente. Una vez eliminados todos los repintes, lo que se hace es toda la zona de policromía que falta se reintegra cromáticamente. Y se reintegra cromáticamente siguiendo una diferenciación tanto material para diferenciar el original del añadido como óptica. De manera que a una cierta distancia no se diferencia el original del añadido, pero a una distancia corta sí se puede evidenciar lo que ha sido añadido por el restaurador. En este caso se utiliza la técnica del puntillismo. A base de puntitos, como vemos aquí, se reintegra la falta, siempre limitándonos a lo que es la laguna, nunca tapando original, de manera que en cualquier momento se puede diferenciar lo que es original de lo que ha añadido y no incurramos en una falsificación. Y en este mismo sentido se han reintegrado cromáticamente todas las faltas de la pieza. Aquí se ve, por ejemplo, el proceso que se ha seguido igualmente en la reintegración de la mano derecha. Igual si nos acercamos ahora mismo, a lo mejor de lejos, no se aprecian los puntitos. Si nos acercamos, me imagino que vosotros que habéis estado más cerca del Cristo, sí habréis apreciado pequeños puntitos con una pequeña textura que se ve en la mano, que es la zona en la que se determina por el restaurador. Esto es un detalle de su pie izquierdo, tenía un pequeño orificio de aquel insecto, no era un ataque activo, había sido una cosa puntual que ocurrió hace tiempo y en este momento no estaba el ataque activo. Como fue de todas maneras tratado, se inyectó un desinsectante por si acaso, aunque en principio no corre peligro la pieza, se tapó y se reintegró cromáticamente. De la misma manera que el Cristo, también se reintegró cromáticamente la peana, exactamente lo mismo, con una pequeña variación de tonalidad para diferenciar también lo que es el original del añadido. Aquí vemos el proceso de cómo, una vez limpia la piedra, cómo se va reintegrando cromáticamente. Esta pequeña textura es la que evidencia la presencia del puntito y el resultado final. Y eso se hizo con toda la peana, porque había desgastes prácticamente en el 30-35% de la peana. Otro detalle de la reintegración cromática de otra zona de la peana. Bueno, así estaba cuando estaba una vez limpia, el proceso de reintegración y la pieza una vez acabada. Después se le aplicó una capa de barniz final de naturaleza sintética para proteger más la obra, y este es el resultado final de la restauración. Aparentemente la obra parece que no ha sufrido una restauración, si no fuera porque nos detenemos en los pequeños detalles de lo que es los desgastes que tenía en los pies, en las manos, en la frente, pero prácticamente la pieza aparenta no haber sido intervenida, que es lo que se supone que debe de hacer una reintegración o un trabajo de restauración siguiendo los criterios actuales.
De todas maneras, vemos, para recordar algunos detalles del antes y el después. Esto es el antes y el después de la cara. La verdad es que en la cara, ahora viéndola así, sí tenía lo que se dice vulgarmente algunos churretes. Cómo se diferencia lo que es el desgaste del hombro, que ya no existe. El antes y el después de la frente. Estas fotografías dejan constancia que en ningún momento se ha transformado, se ha cambiado, se ha alterado lo que es el cromatismo, la policromía original. Solamente se han tratado de deterioros. El antes y el después de esta unión de piezas. Ya digo, esta unión de piezas se ha tratado inyectándole adhesivo, en ningún momento se ha corregido la deformación, el desplazamiento, simplemente se ha limpiado el exceso de suciedad que se había acumulado y que hacía más evidente la presencia de esa grieta. Aparentemente esa grieta ya ópticamente ha desaparecido, sin embargo sigue ahí. Otra vez el detalle del hombro. El detalle de la mano, incluso si se puede apreciar, se han dejado restos de suciedad, no se han limpiado completamente, se ven algunos puntitos negros, que es como una forma no de hacer una limpieza a media, sino una forma de dejar constancia de que no hemos llegado a apurar tanto la limpieza que hayamos corrido el riesgo de llevarnos policromía original. Hemos dejado cierta cantidad de suciedad para dejar constancia que en ningún momento hemos llegado a tocar la policromía original. El detalle de su mano derecha, perdón, izquierda. Aquí se ve el dedo no se desencoló, estaba correcto. Lo que se hizo fue inyectar adhesivo para fijar la unión, fijar la policromía que estaba levantada, quitar el retoque, el repinte que estaba ocultando policromía original, que aquí se ve además en otra tonalidad, más rosácea, y se integró cromáticamente. La diferencia del pie izquierdo. Igual aquí también se puede apreciar restos de suciedad que se han dejado. Precisamente eso para evitar llevarnos policromía original. El antes y el después de la peana. La verdad es que todas las zonas blancas que tenía la peana, es que la peana estaba bastante desgastada, quizá por eso, porque es la zona en la que está más cerca de las flores, la que más se ensucia, la que más se frota. Era quizá la zona en la que más faltaba policromía. No digo nada porque es que hay poco que decir, ¿verdad? Creo que es evidente la diferencia. Y ya para terminar, el detalle de lo que es la reposición de una corona que se hizo a medida específica para el Cristo, en todo momento asesorado por la Junta de Gobierno, diciendo si podíamos más espinas, menos espinas, más gorda, más fina. Vemos aquí la diferencia de lo que es la que tenía antes y la que tiene ahora. La que tenía antes además se ve que era muchísimo más grande, tenía holgura, con lo cual eso era lo que potenciaba movimiento y que arañara durante la salida procesional la frente del Cristo. Ahora se ha hecho más ajustada y además se le han puesto en los ajustes una goma para evitar que se mueva y además para evitar que dañe lo que es la policromía. La corona es hecha originalmente de lo que se supone, o una, porque siempre hay una polémica de no se sabe exactamente de qué material están hechas la verdadera corona en espina, pues una de ellas se supone que puede ser de algarrobo, y de algarrobo se ha hecho la corona de espina. De hecho hay quien le dice que le llaman también espinas de Cristo, porque las espinas del algarrobo, algunas tienen forma de cruz.
escogimos también las mejores espinas para que fuera más adecuado. Incluso le dimos cierta tonalidad, incluso la manchamos imitando también manchas de sangre para darle más veracidad, para contrastarla un poco más. Y esto es lo que todo el mundo sabe, pero nadie ha podido ver, de cómo está hecha la boca por dentro del Cristo. El escultor, cuando hizo la escultura con la boca entreabierta, se preocupó, además de tener el detalle de tallar lo que es toda la boca por dentro. Están talladas, lo que pasa es que no hay buena fotografía, estas son las mejores, están talladas, como se ve aquí. La campanilla, estos son los dientes, se ve la campanilla y todo el paladar está tallado y policromado. Está tallado todas las muelas, la lengua, y sin embargo eso no se ve. Pero ha tenido el detalle el escultor de hacerlo. Además se conserva en muy buen estado de conservación. Sorprendente, ¿verdad? Pues ya más de uno pensará que posiblemente casi todas las obras que tengan la boca abierta puedan tener esta talla. No, no es así. Suele ser un hueco en la madera, y en este caso el escultor ha tenido el detalle de hacerlo entero, íntegramente. Y con esto, bueno, pues doy por terminada la intervención. Muchas gracias. Bueno, pues sorprendidos. Ahora si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a doña Carmen. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo soy estudiante de Historia del Arte y bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Yo así he visto algunas restauraciones, bueno, algunas famosas así como la de Liceo del norte de España, pero he tenido la oportunidad, no me acuerdo exactamente qué obras fueron, pero en particular a través de internet. No me acuerdo exactamente qué obras fueron, pero sí se cometieron algunos fallos a la hora de restaurar esa imagen. De hecho, se llevó una especie de escuela y esas imágenes eran verdaderas obras de arte de la época renacentista gótica y se pintaron. Literalmente se pintaron y esas obras pues se perdieron totalmente. Hay una plataforma para intentar recuperar esa obra. Ante esos hechos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque ¿qué se puede hacer ante esas personas que se dicen restauradoras y realmente no lo son? Y se pueden encargar una imagen, una obra de arte, ya hablo de arquitectura, escultura o pintura. Los responsables de los que son dueños de una obra de arte, ¿qué deben hacer? ¿Los restauradores? Tradicionalmente no existía la profesión de restaurador hasta los años 60 aquí en España y casi en el resto del mundo. En los años 50 se empezó a ofrecer lo que era la figura específica de restaurador, y mientras tanto se llevaban la obra a restaurar a escultores, imagineros, policromadores, y sigue todavía la tradición. Y bueno, pues todos sabemos que quien lleva una obra a restaurar, o por lo menos deberíamos de saber que quien lleva una obra a restaurar a un imaginero no está preparado éticamente para intervenir en una obra que no es suya. Está preparado muy mucho, por supuesto, porque hay grandes imagineros, grandes escultores, están preparados para hacer su obra. Son grandes policromadores, grandes tallistas, pero no tienen formación de restaurador, no conocen los criterios, los materiales. Para ellos es más fácil hacer su trabajo, que es repolicromar, porque ellos saben policromar. Entonces lo que tenemos que hacer es no llevarlo, cuando tengamos que restaurar una obra, no llevarlo a un escultor, llevarlo a un restaurador. Yo siempre he dicho, bueno, que, no sé, cuando tu niño está malo, no se te ocurre llevarlo al fontanero, lo lleva a un médico y en función de la enfermedad que tenga, lo lleva a un especialista u otro. No lo lleva a cualquiera. Eso hoy día se sigue haciendo. Incluso todavía parece que hay una especie de cosa extraña contra el restaurador, que bueno, eso es muy fácil de hacer, pues yo también lo sé hacer, lo hace a mi niño, nos ahorramos el dinero del restaurador y mi niño, que sabe un poquito de bellas arte y pinta, arregla la escultura y todos tenemos
en nuestra iglesia el bote de titanluz, el bote de purpurina, y vamos dando purpurina a toda la escultura. Somos nosotros mismos, en muchas ocasiones, no es con maldad, lo hacemos con la mejor intención del mundo para disimular algún deterioro, pero estamos sin saber que estamos perjudicando a la obra y que luego al final el daño es mayor y el coste de la intervención es mayor. Hacer, pues pelear porque eso no se haga y recomendar a la gente, yo estoy harta de decirlo, creo que me van a echar de todos lados, del Facebook ya sé que algunas páginas me han echado, por estar todo diciendo que por favor que se lleven la obra a restaurar a restauradores y no a imagineros. Y aún así hay gente que sigue pensando que son obras de devoción y que si están en mal estado de conservación y se puede dar una policromía mejor, pues que se la dé el escultor fulanito que es maravilloso y que hace unas policromías maravillosas y que lo vuelva a policromar otra vez. Y contra eso no podemos hacer nada más que quejarnos y que los escultores, autores de la obra, pues que sepan que ellos siguen siendo, aunque hayan vendido su obra, sobre todo los que estén vivos, son los herederos de su propiedad intelectual, que pueden denunciar esos hechos y sin embargo los escultores no lo hacen, no sé por qué, ellos no denuncian que han retocado su obra. Se supone que una vez que han pasado 80 años después de la muerte del artista, los herederos de la propiedad intelectual es el Estado, la administración pública, y aunque se le denuncie, la administración pública tampoco hace nada. Y los escultores, cuando restauran, retallan y repolicroman la escultura, se la apropian como obras suyas. También depende un poco, no hay más que ver currículum de escultores imagineros que ponen la obra suya más las obras que han retocado y como parte de su obra, como que ya son suyas. Añade que la han retocado, que la han retallado libremente, o sea, ética profesional ninguna, no sé yo en qué situación se verían ellos si yo retallara una escultura de un escultor que además repolicroma otra escultura. A lo mejor les sentaría bastante mal y me denunciaría. Sin embargo, ellos alegremente hacen lo mismo en obras de otros artistas. ¿Qué más te digo? Que estoy en contra de eso, pero no, que sí, se hace contra, ¿no? Y encima le reímos la gracia porque el famosísimo ejemplo de la famosa pintura del Cristo de Borno, ¿no? O de Borja, pues es que a la señora le llevan a la televisión, le hacen entrevistas, es famosa, está cobrando derechos de autor, derechos de imagen y le reímos la gracia. O sea, tendríamos que empezar por nosotros mismos de evitar que eso siga pasando. Pero pasa y encima le reímos y ahora le cambiamos la cara, no sé, por Facebook ha funcionado el FOMO y encima como una cosa graciosa, sin embargo, eso no es un hecho aislado, eso ocurre todos los días en todas partes de España. No, pero es que encima nos riñe, ¿no? Porque cuando nos quejamos... Sí, a mí me han reñido, ya te digo, me han hecho de página de Facebook por decir que eso no se haga, ¿no? Pero bueno, esto, y perdona que me interrumpa, la delegación de arte y ornato, lo que a imaginería religiosa se refiere, está también haciendo un hincapié y un control en las restauraciones, ¿no?, en la provincia. Pues espero que sí, pero no, también depende a lo mejor si es verdad que por lo menos a nivel de obispado, en la obra de lo que son de culto religioso, sí están haciendo mucho hincapié en que la obra las toquen restauradores titulados. Eso no quiere decir que se retoquen bien todas, profesionales buenos y malos y en todas partes, todos somos humanos y todos podemos cometer errores, hay unos que tienen más ética profesional que otros, pero en principio se supone que si estás contratando a un restaurador titulado puedes pedir luego responsabilidades, mientras que si llama a tu vecino para que te restaure la obra no puedes pedir responsabilidades. Y si es verdad que los obispados están en la medida de lo posible controlando que la persona que vaya a tocar la obra sí sean restauradores, pero luego esa verdad se hace eso, se controla que sea un restaurador, pero luego no se controla en muchos casos los que son los resultados. A ver si ha retocado o no ha retocado, se lo ha pasado. Si los métodos han sido apropiados. Obviamente, si hay más hincapié en las obras que son de primera fila, en la otra, digamos, hay menos, se da un poco de lado. Pero vamos, sin ir más lejos, pues el otro día en el Facebook hicieron un besapié para la patrona en Teguadí para llevarla a repolicromar a un escultor. Y lo dijeron así tan claramente en la página de Facebook. Y se quedan tan anchos y posiblemente con la autorización del obispado. ¿Y qué hacemos? Quejarnos y ya está, no podemos hacer otra cosa.
y esperemos que en un futuro pues los restauradores podamos ser igual que son los médicos o los arquitectos, que nadie en teoría puede levantar una casa si no está firmado el proyecto por un arquitecto. En teoría nadie puede operar que no sea médico, aún así todos conocemos que siempre hay gente que sin ser médico opera alguna vez, se ha cargado a alguien, o todo el mundo conocemos quien ha levantado una casa o un piso más en su casa y no ha contratado a un arquitecto directamente, lo ha hecho él a nivel personal. También eso pasa, ¿no? Pero esperamos que en un futuro también haya una ley que proteja al cuerpo profesional de restauradores y pongan multas y castiguen a los que incurren y retocan en malas condiciones una obra de arte. Carlos, ¿qué recomendaciones daría a las hermandades para el mantenimiento y conservación de la imagen? En principio, la primera es, si llueve no se sale, y si se sale se pone en plástico, por muy fea que quede la obra, que se ponga en plástico. ¿Es mejor que la obra esté cubierta? ¿Hay quien opina que es mejor que le llueva? No, es mejor que no le llueva. Y si le llueve, no frotar, no dejar que seque sola, hay que empapar el agua, quitar el exceso de humedad que tenga para que favorecer que seque lo antes posible, nunca frotando con ningún trapo, ni simplemente tamponando con papel absorbente para que el papel, porque cuanto más se frota con un trapo, más estamos propiciando que la humedad penetre dentro de la obra a través de los craquelados, de la policromía, de la grieta. Incluso con un trapo corremos el riesgo de que cualquier trocito de un hilo de la tela se enganche en la policromía y arrastre algo. Entonces se recomienda que nunca se emplee un trapo. Igual para limpieza, regularmente, a ser posible una vez al mes, se pase un plumero o una brocha suave, nunca por lo mismo un trapo, entre otras cosas porque además cuando se pasa un trapo se frota y ese mismo polvo puede arañar y desgastar más la policromía. Limpiar el polvo y nada más, y ante cualquier cosa llama a un restaurador que dé los consejos adecuados, pues para que controle, por ejemplo, la humedad, que no haya un cambio brusco de humedad, que no haya un cambio brusco de temperatura, olvidarnos de poner esos focos directos muy cercanos a la obra que le dan mucho calor, que pueden ocasionar cambios bruscos de humedad y eso provocar problemas en la madera, y lo demás llama a un restaurador. Cada obra es un mundo, está en unas condiciones determinadas y deberían de tratarse bien y no aplicar ningún tipo de producto de limpieza en la obra. Yo he pegado manotazo a gente que empezó limpiando con limpiametales las potencias de una corona y ya llevaba por medio cuerpo el Cristo también con limpiametales. Pues, a ver, no se puede hacer. Hay gente que opina, a ver, muchas veces no se hace con maldad, se hace porque parece que como que queda muy bien, como se derivan los colores, pues se sigue haciendo. No utilizar ningún producto de limpieza porque podemos llevarlo original o mancharla más todavía. Y ya está, simplemente un plumero o una brocha suave regularmente. Carmen, perdona, en los traslados de las imágenes a los pasos, ¿es conveniente utilizar guantes de algodón para coger las imágenes? Aquí hay una polémica, siempre se está diciendo que lo mejor es utilizar guantes de algodón. Yo personalmente prefiero que sea con las manos limpias, porque con las manos, con los guantes puestos, no tenemos el tacto suficiente para saber cómo estamos agarrando y cómo estamos agarrando la obra. Y podemos encontrarnos con problemas de que hay zonas que la policromía está a punto de caerse y si no tenemos el tacto, la sensibilidad de las manos, al presionar podemos romper esa policromía o engancharla incluso con los guantes. El problema de no utilizar guantes es que las manos sucias o simplemente con el sudor, la grasa de las manos, lo que favorece es que se adhiera más la suciedad, se engrase más la obra y se ensucie más en la zona en la que la hemos tocado. Lavándose las manos y teniéndolas limpias, no es necesario ponerse los guantes, pero sí se recomienda en general que se utilicen guantes de algodón para manipular la obra. Una cosa que tenemos. ¿Con qué obra ha sido la más complicada que has tenido de restauración? Es que cada obra es un mundo, cada obra es muy específica por una cosa. Esta obra, por ejemplo, ha sido complicada de limpieza, porque tenía una capa de policromía muy débil, muy sensible, muy finita, y con cualquier cosa se podía ir. Y además estaba muy deteriorada, muy desgastada, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Entonces cada obra requiere una
un trato especial, unas condiciones especiales de trabajo. Yo muchas veces digo, no hay obra complicada sin experiencia. Entonces, a lo mejor pues, enfrentarte a una obra de arte de cierta categoría o de cierta envergadura o con mucho deterioro cuando tienes cierta inexperiencia es más complicado que, a lo mejor es poco modesto decirlo, ¿no? Pero pues, después de 25 años restaurando, para mí ya obras complicadas no hay. Con muchísimo trabajo sí, muchísimo trabajo sí. Sin ir más lejos, por ejemplo, una de las que restaura también este año, que es el Resucitado de Churriana de la Vega, en Granada, que se supone que está la obra atribuida a Alonso de Mena. Hemos sacado parte de la policromía original de Alonso de Mena. Claro, ha sido un trabajo de apunta y bisturí, quitar policromía casi un año. Complicado no, trabajoso sí, quitando cada día 10 centímetros cuadrados. Bueno, vosotros sabéis que cuando habéis ido a ver el Cristo, allí estaba el hombre siempre de pie, el pobrecillo, ha estado un año entero y ahora después de Semana Santa vuelve otra vez a terminarse. Y luego que le faltaba pues más del 40 o el 50% de policromía en muchas zonas. Pero complicada no, es que cada obra requiere un trato especial, un trato específico. No se puede nunca generalizar de hay que hacer en toda la obra este tipo de tratamientos. Son más complicadas porque tengan más tratamiento o menos, depende de cada caso. Otra pregunta. ¿Las grietas esas que se han visto en el Cristo Pastor, sufre algún peligro la salida? ¿Algo especial? En principio no, son simplemente uniones de piezas que se mueven. Si sabéis un poquito, no sé, pues en vuestras casas también pasarán las puertas cuando llega el verano, la primavera, parece que rozan más o cierran peor o encajan peor porque se hinchan y se mueven con la humedad. Son piezas distintas que se mueven. En principio se supone que el escultor lo ha hecho. De hecho, yo no sé cómo ha hecho este Cristo, porque el Cristo, si os fijáis, está un poco inclinado hacia la izquierda y sin embargo no se cae, no se le han roto los tobillos y está agarrado en solamente 3 puntos. Uno de ellos es solamente las puntas de los dedos de un pie. Es impresionante cómo ese Cristo se mantiene de pie y además con el peso de la cruz. Creo que el escultor lo ha hecho con ciencia, es uno de los mejores escultores de este siglo. Bueno, del siglo XX. Finales del XX. Yo que estoy en el siglo XX. Son simplemente unas piezas que se van marcando. Lo único que hay que hacer es controlarla, que no se abran más y que no tenga movilidad la pieza. Mientras no tenga movilidad, en principio no hay ningún problema. De todas formas, ya digo, se ha inyectado adhesivo, pero no creo que se mueva. De todas formas, la obra se ha hecho siempre, la restauración, siguiendo los consejos y visitas y asesoramiento y la supervisión y el visto bueno del escultor, que está todavía vivo y ha ido en varias ocasiones a casa para ver la obra. Ha estado comprobando la restauración, cómo se ha ido haciendo, incluso ha estado dando su opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿Es recomendable seguir utilizando la cruz de salida por el peso que tiene debido a las grietas que hemos visto en los puntos de apoyo de telemano? En principio, si la cruz es la original, la misma que hizo el artista, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Se supone que cuando el escultor hace la obra, la hace sabiendo cuál es el peso que va a llevar encima y que va a ser sacada en procesión y los movimientos que va a tener. Lo que pasa es que también es verdad que con el paso del tiempo las obras sufren, se van deteriorando, van envejeciendo y lo apropiado sería o no sacarla en procesión, como recomiendan los conservadores más acérrimos. Yo opino que no, que la obra tiene que morir con las botas puestas, que para algo se hizo para que salga cumpliendo su función devocional. En todo caso, pues moverlo un poco menos o aligerarle un poco más el peso. Podría seguir saliendo con su cruz sin ningún problema. Si existe la opción de poderle poner una cruz que pese menos, sería lo ideal. Me imagino que es como todo. Cuando tenemos 20 años podemos cargar con un saco de 50 kilos de cemento, cuando tenemos 50 años el saco tendría que ser de 25 o 30 y si nos ayuda alguien mejor, cuando tenemos 70 no podemos cargar con el saco. A la escultura les pasa un poco igual. Aún así, está hecha con ciencia y el escultor sabía qué peso le ponía a la obra y si la obra está preparada para llevar ese peso. Pero ya digo, lo conveniente es que conforme vaya pasando el tiempo se le vaya aligerando el peso. O las vibraciones, las vibraciones que son lo peor, más que el peso en sí. Siempre estamos con... Hay mucha opinión hoy en día de que si las tallas están hechas por conjuntos, si son talladas. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta talla?
A mí me dijo el escultor que estaba hecha talla directa. O sea, él hizo su pequeño boceto, cogió su trozo de madera y se puso a tallar directamente. Como se haga ya, cada escultor tiene su forma de trabajar. No sé si con eso contesto tu pregunta, es que no sé exactamente... ¿Hay alguna forma de saber? No hay forma de saber cómo lo ha hecho, nada más que por el fondo. Sí, sí, sí. Entonces lo que nos ha comentado del movimiento, ¿no?, de las piezas, lo sabemos porque como hemos visto dónde está la grieta, hemos visto la foto de acá y sabemos que están ahí, que son las uniones de los tablares, de las maderas que ha utilizado Barbero. Y por ahí si lo vemos, se ve con la gubia. Sí, sí, es uno de los que trabajan hoy día, bueno, la verdad es que artistas que han trabajado por puntos, con pantógrafo, con distintos sistemas de reproducción, lo han hecho de toda la vida. Hay quienes tienen más manejo de la gubia y han cogido directamente el taco de madera y se han podido tallarlo. Alguien ha tenido que ir pasando con sistema de compases o con algún sistema de medición, lo que son las proporciones del boceto a la obra definitiva. El resultado es el mismo. Ya depende de que exactamente una persona quiera ajustarse lo más posible al boceto porque el cliente le pide que se acerque lo más posible al boceto. Porque muchas veces lo que se enseña cuando es por encargo, lo que enseña el escultor es un boceto. Y es el cliente el que da los consejos o los estilos que más le gustan. Me gustaría más inclinado para adelante, más de pie, con la cabeza más levantada, ojos más abiertos, más cerrados. Y el artista lo que va modificando el boceto, no modifica la obra final. Pues luego, si quiere ajustarse al 100% al boceto, utiliza sistemas para que proporcionalmente la obra vuelva a hacerse en la misma medida exactamente igual que el boceto. Y hay habilidosos, como lo es Barbero, que coge una gubia y dice sí, así es, bla, 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 y lo saca. Hay fotografías en las que aparece el boceto y no me hagan el portátil. Pero el boceto no me hagan el portátil, con lo cual se ve que no puede, vamos, no le veo la capacidad para trasladar nada en verdad, ni comparando, ni... Es habilidad innata. También, si se pusiera de pie, señor Repasión. Sería imposible, no sé, yo creo que me más de 2 metros. Yo creo que es un señor. Estuvimos más o menos calculando si podía ser 2,5 o 2,10 aproximadamente si se pusiera de pie por el tamaño del fémur. Más o menos como hacen los médicos las mediciones, las proporciones, ¿no? Pero más o menos sí tienen un pedazo de mano impresionante. ¿Alguna pregunta más? Carlos. Si una imagen se encuentra en muy mal estado, ¿usted recomendaría hacer una réplica de tal imagen? No. Directamente. Como en Granada se han hecho tantas réplicas como A ver, toda obra es restaurable. Entonces, cualquier obra, aunque esté en muy mal estado de conservación, debe de restaurarse. Tanto si va a seguir cumpliendo su función como si no va a seguir cumpliendo su función. También es verdad que en el momento en que una obra deja de cumplir su función, deja de ser obra de arte. Queda como documento, como testimonio de lo que fue una obra de arte en su día. Una obra de arte, para que sea obra de arte, tiene que cumplir la función para la que fue creada. Si su función fue salir en procesión, debe de seguir saliendo en procesión. En el momento en que esa obra se relega del culto, deja de cumplir su función cultural, deja de ser una obra de arte. También es verdad que se han utilizado muchas obras que no fueron creadas para ser sacadas en procesión y que se han sacado en procesión y eso la ha deteriorado porque las obras no estaban concebidas con ese propósito. Entonces también depende de los casos. Ahora, si la obra está hecha para salir en procesión, mi opinión es que debe de seguir saliendo en procesión y morir, como os digo, con las botas puestas. Eso de coger a un Cristo y llevarlo a un museo, para mí es, no sé, es como pasar una obra de ser una obra de arte, pasarla una obra que es viva, pasarla a un cementerio. No sé, la obra, cualquier escultor no hace una escultura para cualquier sitio, ni en cualquier momento de su vida la hace igual, ni en cualquier zona de una iglesia, siempre estudia para dónde va a ir la obra, en qué situación la va a hacer, y un Cristo se ha hecho con una intención, y es para inspirar devoción, para que esté en una iglesia, y el Cristo no es solo el Cristo, es
el humo de las velas, el olor del incienso, el olor del chisporroteo de las velas, el murmullo de la gente, el rezo. Alguien se va a un museo a rezar una obra y se ríen de él. Yo me río de los conservadores de los museos porque tienen un cementerio. Para mí, sinceramente, las obras de arte tienen que estar donde tienen que estar y seguir cumpliendo su función de por vida hasta que mueran, que es también la intención del artista cuando la hizo, sobre todo en tiempos pasados. Hoy día, digamos que el arte es más efímero, que los escultores no hacen la obra para que perviva el mayor tiempo posible. Antes sí, se hacían con esa función. Pero digo, distintas obras que no se han hecho para ser procesionadas y el sacarlas en procesión lo que está es deteriorándolas más. Y luego pues también, en muchos casos también ocurre que por ser obras de primera fila, pues piensan que, no sé, pues obras de Mena, Mora, Siloé, Risueño, que es mejor que saquen una copia para que no saque el original. También hay obras de mucho valor histórico-artístico, como es el Cristo de San Agustín, que me imagino que todos conoceréis, sí. Y ese morirá con las botas puestas. Lo único que hay que hacer, pues, evitar exceso de vibraciones. Creo que al final, si la obra tiene una copia, al final el que sufre el original, que es el que se relega del culto. No sé, por ejemplo, en determinada época, el Cristo de los Gitanos, que es el que yo conozco, tiene una copia. Durante todo el año la copia está guardada en las catacumbas del Sacromonte, el original está en la iglesia, llega Semana Santa y 2 o 3 semanas antes hacen el cambio. Y el Cristo que está, digamos, acostumbrado a un ambiente, a una determinada humedad, ahora lo cambian y lo llevan a las catacumbas, que es muchísimo más húmedo y lo dejan allí un mes relegado, encerrado. Y sacan la copia, procesionan la copia, sí, le han quitado todo el deterioro, todo el daño, toda la agresión que puede sufrir una obra en Semana Santa. Pero luego, después de un mes, la vuelven a sacar, la ponen en la iglesia, vuelven a guardar la copia. Creo que eso es peor para la obra. También es verdad que esa obra no se hizo para ser procesionada. Pero no sé qué es peor, si que salga procesionada o que le hagan esos cambios y que la releguen. Para mí creo que es una falta de respeto coger la obra y esconderla, enterrarla en las catacumbas y sacar la copia. Pero también es verdad que esa obra no se hizo para ser procesionada. El mismo caso con el Antonio de Motril, que ya lo dijo que en paz descanse, el hijo de Sánchez Mesa cuando vino aquí, que esa obra no fue concebida para procesionar. Efectivamente. Que era para el culto de las monjas nazarenas y en cambio se sale en procesiones en Motril, lo mismo que la madura del hijo de Santo. Posiblemente, si el Cristo de Pasión no se hubiera hecho para ser procesionado, si el escultor no lo hubiera tenido en cuenta, ese Cristo en las primeras y las procesiones se hubiera partido por la muñeca y por los tobillos. Es que es impresionante el tamaño que tiene y en los pocos puntos de apoyo que tiene. Es que se hubiera partido, y más con una cruz encima. Es verdad que si las obras no están hechas para ser procesionadas, no se deben porque el escultor no lo ha tenido en cuenta para poner los ensambles donde tiene que ponerlo, los sistemas de refuerzo donde tiene que ponerlo, equilibrar los puntos de apoyo. Eso es importante para la obra. ¿Alguna pregunta más? ¿David? Pues bueno, pues entonces ya pasamos, en este caso, simplemente al hermano mayor de su lugar. Ahora ya finaliza esta intervención de doña Carmen Fernández. Entrega por el hermano mayor, doña Carmen Fernández, de la hermandad de Este es mejor. Pues muchísimas gracias. Darte las gracias por la labor que ha hecho con nuestro Cristo. Decirte que el mismo Barbero, cuando salimos de tu taller, nos dijo que nos dio enhorabuena por la protección que hemos tenido. Tiene que volver a Motril. No. Pues muchísimas gracias por haber asistido y con profesionales como Carmen Bermúdez yo creo que ya está todo dicho. Gracias.